está? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del debate. A nombre de Rocío López Ruelas, quien es titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida para platicar esta mañana de domingo sobre enfermedades raras. ¿Qué son? ¿A quiénes están impactando? ¿Cuál es el tratamiento que se está siguiendo? ¿Qué está haciendo México precisamente? Las personas que padecen una de estas enfermedades puedan salir adelante y tener la mejor calidad de vida. Les voy a presentar a nuestros invitados y nuestra invitada de esta mañana, Isaac Pizano, presidente de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y aquí me van a poner una prueba, pero espero pasarla. Ruth Carolina Rosales Flores, paciente de Ehlers-Danlos. Sí, así es. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Me vas a platicar qué es? Claro que sí. ¿Va? Ok. Doctor Gabriel Vega Cornejo, reumatólogo pediatra y también pues representante de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco para hablar de las enfermedades raras. Así es, Trini. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí presentes y vamos a platicar un poquito de enfermedades raras. Yo quiero conocer qué es Ehlers-Danlos, porque vamos a ponerlo como un ejemplo de lo que pudieran ser o son las enfermedades raras. ¿Nos puedes explicar qué es, Ruth, por favor? Sí, a grandes rasgos son alteraciones a nivel genético en el colágeno que produce nuestro cuerpo. Tenemos varios tipos de colágeno en el cuerpo y traspolarlo a un ejemplo podría decirte, cuando estás construyendo una casa, si el material es de mala calidad, entonces va a sufrir fallas eventualmente esa casa. Entonces, el colágeno es parte de muchos de nuestros tejidos, vasos sanguíneos, órganos, piel, cabello, etcétera. No solo por el lado de la belleza que lo comentaba con el doctor, sino es parte de todos nuestros tejidos, de las estructuras. Entonces, cuando hay un daño, una mutación genética en uno o más genes, entonces empiezan pues a presentar fallas, ¿verdad? Entonces, en mi caso, es el tipo hipermóvil, se llama. Hay una hiperlaxitud, es decir, soy como un poco más elástica en las articulaciones, pero también en estructuras internas. Por ejemplo, vasos sanguíneos, eso provoca que me baje la presión, que haya de pronto riesgo de aneurismas, prolapsos a nivel cardíaco. Tengo yo también de manera secundaria disautonomía múltiple, que esto significa que muchas de las acciones que lleva a cabo nuestro cuerpo de manera automática, respiración, frecuencia cardíaca, digestión, regulación de temperatura y muchas más, están alteradas. Entonces, también lleva a una alteración a nivel nervioso, ansiedad, depresión, desequilibrios. Entonces, también es parte del dolor crónico, porque en mi caso hay cierto grado de inflamación y en Ehlers-Danlos es muy común el dolor, la fatiga. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto es. A ver, yo aquí te veo y digo, no, bueno, no noto absolutamente nada. Creo que esa es una de las características de estas enfermedades, que no notas. Y cuando digo no notas, es que ni siquiera la autoridad, en términos de salud, nota las enfermedades, doctor. Es que para considerar primero enfermedad rara deben ser máximo 5 casos por 10,000 personas. Máximo. Entonces ya de ahí son cuestiones difíciles de diagnosticar. Un porcentaje muy alto es que sean genéticos, pero también otro porcentaje a veces son metabólicos, ¿no? Entonces tienen deficiencias enzimáticas, exámenes que tenemos que hacer como de forma más específica o que a veces la presentación de la enfermedad no es tampoco temprana. Entonces se va dando a través de los años, se van acumulando diferentes cuestiones o se van ocasionando ciertos daños y es cuando podemos ir pensando, sospechando en el diagnóstico. Pero sí, el hecho, por ejemplo, de Ruth, que tiene la hipermovilidad, hay muchos pacientes que cursan con hipermovilidad, pero también hay diferentes tipos de hipermovilidades, ¿no? O hay enfermedades raras que son cuestiones metabólicas en las que se van acumulando tejidos o sustancias en el pulmón, en el corazón, y cuando tenemos el daño es cuando tenemos la sintomatología. Ah, claro. Igual le puede ser, en ese caso, por ejemplo, una enfermedad genética y se desarrolla por la misma condición de crecimiento hasta a lo mejor adolescencia. Exacto. O quizás hasta la madurez, o quizás en las personas adultas mayores. No se sabe. ¿Cuántas enfermedades raras tiene el sector salud
colocados. Hay un catálogo muy amplio de enfermedades raras, ¿no? Y de hecho es complejo porque está como tal establecido y el término de enfermedades raras se acuñó en España. Y es un término que es reciente, no es un término tampoco que tengamos mucho tiempo con él. Pero son múltiples las enfermedades que hay porque no solamente es el área de hipermovilidad, sino también el área de neurología, el área de reumatología y algunas otras subespecialidades que tienen alteraciones tanto en músculo, en corazón, en diferentes tejidos, pero son un sinfín de enfermedades que se comparten en el catálogo de enfermedades raras. Y día a día van creciendo. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal, Isaac Pizano. Así es, Trini. Fíjate que ahorita estaba también recordando que ciertamente es un término nuevo, enfermedades raras, pero todavía más nuevo es el término de enfermedades de baja prevalencia, porque podemos hablar de qué es lo raro, ¿no? Algo diferente a los demás, y como aquí estamos viendo, pues yo veo a personas muy parecidas, ¿no? Con características muy parecidas. Entonces, el término más reciente es enfermedades de baja prevalencia. La prevalencia, ya lo decía el doctor, 5 de cada 10,000 personas. Y aquí tiene que ver el catálogo, lo más reciente es de 7,000 a 8,000 tipos de enfermedades raras. Sin embargo, en estudio se dice que hay hasta 10,000 enfermedades raras. Hoy en México el catálogo dice que solo estamos atendiendo a 20 enfermedades raras. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay 2 tipos de enfermedades raras y que hay una población gigantesca de enfermedades que no está siendo atendida. Entonces creo que es importante este tipo de diálogos, de foros, gracias Trini, para visibilizar todo esto. En mi caso es una enfermedad crónica degenerativa que no tiene cura. Neuromuscular, ¿qué quiere decir esto? Yo voy perdiendo la fuerza de mi cuerpo. Yo a los 2 años podía correr, brincar, saltar como cualquier otro niño, pero mi cuerpo empezó a debilitarse sin alguna causa visible. Simplemente, en vez de correr rápido, corría lento. En vez de patear fuerte el balón, pateaba sin tanta fuerza el balón. Puedo decir que mi enfermedad pasó de correr a solo caminar, de caminar a caminar con bastón, de caminar con bastón a una silla de ruedas de impulso manual, y ahora me traslado principalmente en una silla de impulso eléctrico, porque mi cuerpo se va debilitando y ya son más de 15 años con esta enfermedad. ¿Puedo saber tu edad ahorita? 28 años. Tú, si tuvieras una silla de ruedas mecánica como la que hablabas un momento, donde tú tienes que llevar ese impulso, tú ya no puedes hacer, o te cansa mucho, te cuesta trabajo, o no podías subir una rampa. No, una rampa es casi imposible. Yo vivo tranquilo, sin pena. Llego a un lugar, tengo la fortuna de poder manejar todavía, y si llego y no hay quien me pueda ayudar, a la primera persona de buena voluntad que aparezca, le agradezco. Le digo, ¿sabes armar una silla? No, yo te enseño. Hoy es el día que vamos a aprender a armar una silla. Y así es como empiezo a vivir mi vida. Lugares pequeños, aquí el foro, hay accesibilidad, pero también tenemos que ser realistas que una de las cosas indirectas de una enfermedad rara puede ser una discapacidad, y la accesibilidad de una persona con discapacidad, que también es otro tema. A ver, yo veo aquí 2 cosas. Uno, que es si el sector salud solamente reconoce en México, esa cifra no sé si la podemos solamente colocar en México, donde solo se reconocen 20 de las aproximadamente 10,000 que podrían ya figurar, ¿no? Sí, en nuestro país. Entonces quiere decir que no hay conocimiento de, ¿no? No, sí hay conocimiento. El problema también que tenemos... Bueno, conocimiento general, pero yo me refiero a la práctica, en el día a día. A lo mejor voy con el doctor, ya ve que ahorita se está poniendo el dedo, sobre todo señalando los doctores que están a un lado de las farmacias, ¿no? Y que yo voy con mi hijo, es que no se puede mover, es que está muy flojito, es que le faltan vitaminas, ¿no? Y le van a dar vitaminas 2, 3 años. Sí es un problema. O sea, el diagnóstico tardío de estas enfermedades es complejo. Y también el diagnóstico metabólico y el diagnóstico genético es complejo. Porque los costos de estas enfermedades son elevados, ¿no? Y a veces no tenemos ni siquiera las pruebas en México para poder hacer un diagnóstico de estas enfermedades raras. Hay a veces apoyo por parte de otras instituciones o de algunos laboratorios para poder gestionar y enviar muestras a otros países para poder dar un diagnóstico, y que también esas enfermedades no todas tienen tratamiento. ¿Pero quién lo paga?
el mismo laboratorio. A veces el laboratorio o a través igual de Secretaría de Salud se gestiona con algunas otras áreas y nos dan el apoyo para mandarlo a los institutos nacionales de salud en donde puedan hacer pruebas más específicas. Pero lo complejo de estas enfermedades raras, y que a lo mejor es porque solamente hay 20 que están como tal en el ojo de Secretaría, es porque esas 20 son las que tienen un tratamiento que pueda ayudar al paciente. Hay algunas otras que al ser un trastorno genético, sabemos que la evolución lamentablemente no podemos modificarla. Hay deficiencias enzimáticas que todavía no tenemos la capacidad para generar esas enzimas, por ejemplo. O hay alteraciones en diferentes órganos que también no podemos frenarlas. Entonces, lo complejo de una enfermedad rara no es solamente el hecho de diagnosticarla, sino también el hecho de tratarla. Porque aún así, teniendo el tratamiento, el pronóstico muchas veces no llega a ser el mejor, lamentablemente, para el paciente. Porque no hay un protocolo específico para esa enfermedad. Porque no hay una cura y porque es un trastorno que a pesar de que yo ponga como tal la parte que está faltando, el cuerpo puede llegar a tener cierta reacción y bloquearme eso que yo le estoy dando. Pero tengo pacientes con mucopolisacaridosis, que son unas deficiencias enzimáticas, en donde nosotros ponemos la enzima, pero el mismo cuerpo empieza a proporcionar anticuerpos en contra de la enzima, la bloquea, se pierde efectividad y no tengo otra opción. Yo en el caso de reumatología tengo pacientes con antiinterleucina 6. En el mercado solamente tenemos una antiinterleucina 6 a nivel nacional. Si me hace reacción, yo no tengo otra estrategia terapéutica de la misma característica. Entonces, esa es la parte difícil en donde entra no solamente el catálogo, sino las posibilidades terapéuticas, y que Secretaría de Salud se preocupa. Y nosotros somos el único estado de la República con terapias biológicas gratis para los pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Qué es eso? Terapias biológicas son terapias de vanguardia, ¿no? Y en diferentes problemas, como por ejemplo enfermedad de Pompe, enfermedad como mucopolisacaridosis, artritis idiopática juvenil, esclerodermia, son medicamentos que se producen en laboratorios, ya sea extraídos de hámster o por bioingeniería, y se ponen como tal a través de la vena, vía oral o subcutáneo, y lo que hacen es bloquear la sustancia que tenemos de inflamación en el cuerpo. ¿Quiénes son candidatas para poderse atender, hacerse una evaluación y saber si la Secretaría de Salud o por medio del sector público pudiera ser atendida? Todos los pacientes pueden ir como tal al Hospital General de Occidente, que es como el tope en cuestión de Secretaría de Salud, en donde contamos con un área de tratamiento para enfermedades metabólicas, contamos el área de reumatología pediátrica para hacer diagnóstico también de enfermedades tanto metabólicas como inflamatorias. Entonces, todos los pacientes pueden acudir al hospital y se puede dar como tal la atención y el seguimiento. Creo que la parte, el término inflamación, creo que es lo que da en el clavo a cualquier padecimiento últimamente, y a lo mejor podemos dialogarlo después de la pausa y regresamos. Bueno, estamos hablando en esta mañana de enfermedades raras y yo preguntaba quiénes son candidatas o candidatos. Hablaban justo de este espacio donde ya hay una tecnología importante para poder atender, descubrir que tiene un paciente, una paciente, y poderle darle una opción. Así es. De hecho, el sistema de sector salud tiene ciertas estructuras en cuestión de diagnóstico, principalmente lo que es el tamiz metabólico, en el cual podemos diagnosticar enfermedades que son raras también y que son cuestiones metabólicas y que si no se atienden de forma temprana tendríamos complicaciones en diferentes órganos. O ya cuando tenemos pacientes más grandes, también el punto es la sospecha, que es lo que hablábamos también, la desinformación y la falta de conocimiento con esas enfermedades. Todos los planes de estudio pues se van a centrar en patologías que son más frecuentes. En mi caso, yo pienso en cosas raras en lugar de cosas comunes, ¿no? Pero mi función es esa, pensar en cosas raras en lugar de irme hacia lo más sencillo. Es parte de la formación que tiene uno como reumatólogo pediatra, pero no todos tienen esa formación. Inclusive las enfermedades reumáticas en pediatría llegan a ser desconocidas. Cuando yo de recién empecé en reumatología ¿existen reumatólogos pediatras? Entonces, lo mismo pasa con las enfermedades raras. Existen estas enfermedades, a veces estamos hablando de 5 casos en cada 10,000, ¿no? Pero a veces hay que es una en 1,000,000. Entonces, no solamente hablamos, el común denominador son 5 en 10,000, pero puede haber una en 1,000,000, una en 2,000,000, una en 10 millones, ¿no? Y se considera enfermedad rara también.
Platicábamos con Isaac cómo es que se fueron dando cuenta de esta enfermedad y es perder justo la fuerza y el control de tu cuerpo. ¿Cómo te diste cuenta de esta enfermedad, Ruth? Bueno, recapitulando con mi familia, con mis papás, ellos dicen que desde antes de los 2 años, me parece, yo presentaba ciertas posturas o ciertos dolores durante el crecimiento que se disfrazaban como algo común, algo normal. Pero a partir de los 10, casi 11 años, yo empiezo a tener síncopes, tengo desmayos constantemente. Entonces, yo tengo la fortuna de mi mamá es enfermera, mi papá ha estado en el medio hospitalario a nivel administrativo por mucho tiempo, entonces ellos decían, vamos a buscarle, ¿no? Igual que muchas familias que están desesperadas y buscan una, otra y otra opinión. Entonces, lo más alarmante fueron los síncopes, los desmayos, pero también había crisis de ansiedad, había crisis de pánico, depresión, dolor de cabeza, dolor articular, fatiga inexplicable, porque bueno, yo te hablo del tiempo de secundaria, prepa, y pues salir, conocer, fiestas, reuniones, y yo decía, yo no puedo, yo estoy cansada, y mis compañeros o mis amigos me decían, ay, ¿ahora qué te duele? ¿Ahora qué pasa? Entonces, fuimos con muchos médicos de diferentes especialidades en distintas instituciones públicas, privadas, y me decían todos que era algo psicológico. Entonces, claro que me llevaron a terapia y yo digo, tiene mucho que ver, repercute mucho en las emociones, el no entender qué está pasando con el cuerpo, pero me responsabilizaban al 100%. Entonces, yo tenía una culpa terrible porque me desmayaba en la calle, en casa, y yo veía a mi mamá desesperada, a mi papá asustado, haciendo llamadas, ambulancias y demás, y yo decía, es que esto yo lo provoco, claro que es mi culpa, por supuesto, pero entonces, ¿cómo lo soluciono? Entonces tuve muchos tratamientos, yo digo que fueron con muy buena intención, pero no dieron resultado. ¿Qué tanto hiciste? Hasta, me imagino que, no sé, algún té, alguna, ¿no? Sí, cualquier cantidad de remedios, todo, hasta que por azares del destino, 7 años después de que yo empiezo a presentar esta sintomatología, me confirman un tipo de disautonomía y mis papás y yo fue como, ok, ¿y cómo se quita? ¿No? Disautonomía significa que no tienes el control del sistema nervioso autónomo, es decir, como todas estas actividades que el cuerpo regula a sí mismo, ¿no? Que conscientemente no decimos, ok, que mi corazón lata, que mi temperatura se regule, que tiene repercusiones externas, pero el cuerpo se encarga o tiene esa capacidad tan maravillosa de regularlo por su cuenta. Entonces, en mi caso no se regula tan bien y hay una reacción a veces, podría decir, exagerada ante ciertos estímulos muy sencillos, como un cambio de temperatura, un cambio de postura o pasar mucho tiempo sentada, mucho tiempo de pie. Entonces, son cuestiones que hemos ido aprendiendo, pero pasaron muchos años, pasó mucho dolor, duelos constantes y a los 25 años, actualmente yo tengo 27, y a los 25 me confirman el origen de todo, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que explica todo. Entonces estamos hablando de 7 años en una y 25 años en otra, que creo que es lo que también le pasó a Isaac y lo que el doctor también mencionaba. No solo el diagnóstico es tormentoso, sino el tratamiento y además todas estas angustias que no solo es para el paciente, es para los seres queridos, quienes nos rodean, que sufren con nosotros del no saber qué está sucediendo. Pero llega un momento en que haces tuya la enfermedad, ¿no? Sí. Te haces responsable de tu propio ser, estar y dale para adelante. ¿Cómo haces para poder justo plantarte con una persona que no conoces y decirle, oye, es tu día para aprender a armar una silla de ruedas, así que dale corazón porque necesito que me ayudes? ¿Cómo puedes cambiarle? Es todo un proceso. Creo que Ruth me comprende, nos comprendemos en esta parte. Por ejemplo, conmigo fueron más de casi 5 años el diagnóstico. Desde los 12 a los 15 yo lo oculté. Vengo de una familia deportista, uno de mis hermanos fue selección nacional de voleibol, yo estaba en ese camino y de repente, pues la familia, oye Isaac, ¿cuándo vas a entrenar? Oye Isaac, ¿cómo vas? Yo dije, no, ¿sabes qué? Estoy en la secundaria, voy a decir que soy flojo, no voy a hacer nada. Y fue mi mecanismo de defensa, de protegerme. Como no podía hacer actividad física, pues yo decía, pues hago lo que otros amigos hacen. Me quedo acostado en mi casa o no salgo. A los 15 años, en unas vacaciones con mis hermanos, con mi papá, vamos a una isla y me empiezo a caer.
recorremos la isla, una isla virgen, me caigo 3, 4, 5 veces y me dicen, oye, ¿qué está pasando? Le digo, nada, pues no sé, no me duele nada, la caída. Pero de ahí en fuera no sé. Hubo un doctor que estaba ahí, me dice, Isaac, ¿algo más? No, nada. Conocidos de ustedes que fueron a ese viaje. Sí, y me dice, ¿qué más? Le digo, es que no hay nada más, simplemente es debilidad. Me dice, ¿sabes qué? Pues yo les recomiendo que regresando a las vacaciones vayan a estudios. Eso fue a los 15 años. Hasta los 19 a mí me diagnosticaron. En México es importante también mencionar que el promedio de diagnóstico de una enfermedad rara es de 5 años. Y en atrofia muscular tenemos casos, yo tengo la tipo 3, que se puede decir la menos severa. La tipo 1, que es la más agresiva, tiene un pronóstico de vida de 24 meses. Y el tiempo de diagnóstico puede ser de hasta 5 años. Entonces, tenemos muchos pacientes con enfermedades de este tipo que están perdiendo la vida por protocolos de atención, por investigación, por múltiples factores que de repente sentimos que yo, como presidente de la asociación, 10 veces al año recibo una llamada que me dicen, oye, falleció otro paciente. Tengo 28 años, fue un reto asumir una presidencia en una asociación civil, pero hay veces que uno se encariña con esos pacientes y recuerdo uno de la clínica 180 en Tlajomulco, que me despertaron a las 12:30 porque yo me había encariñado mucho con la familia. Me dicen, pasó. Y son cosas que se tienen que visibilizar. Como tú dices, qué chido que Isaac, qué padre que pueda pedir ayuda, que pueda manejar, pero no podemos olvidar que también hay niños que están luchando por bebés que están luchando por su vida en hospitales, por falta de un diagnóstico, por falta de medicamento, etcétera, etcétera. En la asociación, yo imagino que tienes casi que agarrar de la mano a la familia completa y decirle aquí, así, el A, B y C de todo para que no ocurra más. La mayoría de las veces sí, pero hay veces que la enfermedad gana. Hay veces que tenemos, no es fácil, la asociación es nacional, llega gente de la Sierra de Chihuahua, llega gente de Chiapas, principalmente medios digitales, y tenemos que derivar a capitales, a Tuxtla, a Hermosillo o a ciudades poquito más grandes, pero aún así dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que no tenemos un genetista, no tenemos un neurólogo, no tenemos alguien que sepa la enfermedad. Llega a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Oye, es que tampoco en Guadalajara, es que tampoco en Monterrey. Decimos, ok, Ciudad de México. Y aún así, sí hay la atención, tampoco hay que decir que no, pero aún así falta muchísimo en esta parte. Pero puede que estén saturados, ¿no? O que... Es que ahora que surgió lo del COVID, nos dimos cuenta que no estamos preparados para lo raro, para lo diferente, para lo que es nuevo. Y porque lo complejo también de estas enfermedades es que es un equipo multidisciplinar. Si fuera un médico el que se hace cargo del paciente, sería mucho más sencillo formar ese médico y que tuviera la capacidad de conocimiento para que fuera el único que se encargue de dar el diagnóstico. Pero aquí estamos viendo que ustedes requieren de múltiples médicos interconsultantes y de todos ponen como tal de la mano el conocimiento mayor, ¿no? Y el esfuerzo mayor para poder brindar un apoyo. Pero volvemos al punto de esa falta de formación y de conocimiento y de esa falta a veces de subespecialistas y de especialistas en diferentes áreas, ¿no? Se requiere sí un cambio a lo mejor en formación, ¿sí? Hacer visible como se ha estado veniendo siendo, y hay un Día Internacional también de las Enfermedades Raras, que eso nos ayuda muchísimo a que estas enfermedades no queden tras bambalinas, sino que sean como tal los actores principales y que a partir de ahí empecemos a generar cambios y que siempre se cuenta con todo el apoyo del cuerpo médico para que tengamos el conocimiento. Y yo creo que no hay ningún médico que no quiera dar un apoyo. Yo como médico siempre hacemos lo mejor para poder ayudar a la medida de las posibilidades de cada quien. Pero sí es muy complejo, no estamos habituados a enfermedades raras, el sistema de salud apenas va cambiando, depende mucho también de cada uno de los diferentes estados, la cobertura y el catálogo de enfermedades que cubren en cada uno, porque no es un catálogo nacional. A pesar de que hay un catálogo nacional, cada estado tiene particularidades en las cuales se cubre o no se cubre. Entonces también ahí entra, y también ver las terapias que tenemos actualmente, porque lamentablemente las terapias sí nos van a prolongar como
la vida, ¿no? Pero no nos van a prometer, no nos van a dar una curación. Que lo que quisiéramos nosotros es que tuviéramos una sobrevida mayor con una curación también a largo plazo, como en el caso, por ejemplo, de hepatitis C, que ya existe un tratamiento que quita la hepatitis C. Aquí no. Al ser problemas genéticos y haber alteraciones metabólicas, podemos frenar un poco, pero lamentablemente muchas veces el problema sigue avanzando. Doctor Vega, Ruth, Isaac, vamos a la pausa y regresamos para ver qué se está haciendo a nivel nacional, a nivel estatal, por supuesto, para poder salir adelante con las enfermedades raras. Regresamos. Bueno, estamos de regreso ya platicando de enfermedades raras y importante saber en qué situación nos encontramos, ¿no? Isaac, a nivel nacional, tú estás describiendo algo que es muy claro, ¿no? Es buscar aquí y allá y en todos lados saber dónde. Esto sin duda no es hoy hablo por teléfono, hoy busco y mañana en la mañana ya lo están atendiendo. Puede pasar años. Sí, es importante. Aquí creo que aprovechar este tipo de foros para invitar a las academias, al sector salud, pero también a los mismos profesionales. No es que estemos escasos de información o de médicos, es que falta acercar esa información, falta acercar esos médicos a lo largo y ancho del país. México es hermoso y es muy grande, pero no podemos olvidar o no podemos señalar que México es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México o algunas otras ciudades un poquito grandes. No, México es muy grande y tenemos que ver por todos esos pacientes. Hay terapias, hay cosas importantes que están haciendo, tampoco hay que dejarlas de mencionar, pero es importante decir que podemos hacer todavía mucho más. ¿Y por qué no, Trini, decir que el sector salud está en deuda? Está haciendo cosas muy buenas, no lo dudo, no lo dudamos, pero está en deuda porque hoy es 2022. ¿Qué estamos haciendo con las asociaciones civiles? Estamos acercando la información a algunos médicos, pero ¿cómo llevamos a alguien de la Sierra de Chiapas a Tuxtla? Cuando a veces son recorridos de 10, 12 horas en camión, de la Sierra de Oaxaca a Oaxaca, y a veces es a Tuxtla, son casi 20 horas de traslado en autobús. Tenemos que ser conscientes de esta parte, no tener miedo a decir dónde estamos parados, decir vamos haciendo un plan de la mano de asociaciones civiles, de pacientes, del sector salud, y decir solo tenemos 20 enfermedades en el catálogo de atención a enfermedades raras. Vamos viendo qué más podemos hacer, puntos de acuerdos donde invitan a Secretaría de Salud a hacer protocolos de atención. A nivel mundial, la atrofia muscular espinal hoy ya es una enfermedad, sigue en el catálogo de enfermedades de baja prevalencia, pero hay países como Uruguay, El Salvador, donde ya se están atendiendo los pacientes. ¿En el sector público? En el sector público. A ver, vamos explicando esa parte, ¿no? Hay enfermedades, ¿no?, donde no las cubre el sector público, tiene que ser a fuerzas. En la parte privada y cuesta mucho dinero, por lo tanto, las familias dicen, aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Lamentable. ¿Les han escuchado ustedes para poder elevar ese número de enfermedades? Sí, hay un procedimiento. ¿Quién atiende a las enfermedades raras o quién es el encargado de eso? Es el Consejo de Salubridad General. Ese consejo tiene su director y tiene un área especializada en atención a enfermedades raras. El tema que fue la pandemia, que tampoco como paciente tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? No me importa la pandemia, también yo soy importante. Es algo a nivel global. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Somos pacientes, en tiempo, somos pacientes de enfermedad, pero también decimos, oye, ¿sabes qué? Pues creo que ya están avanzando las cosas. ¿Y qué pasó en el Consejo de Salubridad? Hay varias renuncias del director, del encargado de atención a enfermedades raras, y de repente decimos, pues bueno, si están haciendo mal su trabajo, pues sus razones tendrán. Si están haciendo bien su trabajo, quién sabe quién los puede evaluar. Pero al momento de la renuncia, los más afectados somos los pacientes. Los que necesitamos de ese procedimiento como asociación, hemos hecho la solicitud para que agreguen al catálogo. Lo hablábamos con el doctor. No solo es al sector salud, sino también al Senado. De ahí son los puntos de acuerdo. Entonces, es una triangulación que se tiene que hacer cada enfermedad. Así le hicieron las 20 que ya están.
y así estamos en espera. El problema es que este año no se ha juntado la mesa que se encarga de aprobar los medicamentos o que se encarga de aprobar la recepción de las enfermedades raras. O sea que el catálogo sigue igual desde 2018, 2019 y no se ha actualizado. ¿Por qué no hay interés? ¿O hay otra, les han dicho ustedes que hay otra cosa? Pues porque no se han reunido y pues si no hay reuniones es por pudiera ser falta de interés. Y el problema no creo que sea la falta de interés, porque, por ejemplo, por parte del Estado de Jalisco y Secretaría de Salud siempre ha habido interés en todos los pacientes y la atención siempre se brinda. El punto que tenemos aquí y que platicábamos es el acceso a los medicamentos. Porque el hecho de meter la enfermedad en el catálogo de enfermedades no solamente es decir, lo ingreso y ya es la panacea, vamos a tener acceso a todo, no. Porque yo tengo ciertos tratamientos y manejos establecidos en ese catálogo que son los que se van a otorgar. En el caso del Estado de Jalisco, que ha sido una parte de la salud y por parte de Secretaría de Salud también, se cuenta con ciertos tratamientos de vanguardia. Yo creo que lo principal sería como sentar, como dices tú, ver las características del Estado, que es en donde se puede actuar y que tú estás aquí presente, y ver de qué forma podemos apoyar a la población que tiene enfermedades raras, que no son tan raras, como es el caso tuyo, que hay muchos pacientes que cursan con este problema y que no quedemos como en la parte de atrás. Lo que me doy cuenta es que no habían trabajado juntos, ¿verdad? No, Secretaría de Salud Estatal con AMM no. Con la asociación, Con la asociación, no no habían trabajado juntos. Y son un conjunto de asociaciones, pero habrá que platicarlo a través de nuestro secretario de Salud para ver qué podemos hacer con el gobernador del Estado también y de qué forma se han acercado ustedes con las diferentes instancias y ver de qué forma se puede trabajar. Porque no es solamente una enfermedad, sino tenemos un conjunto de enfermedades con un conjunto de subespecialistas y una estructura que probablemente nos soporte perfectamente la atención. Porque la atención siempre la van a tener, ¿no? El punto aquí es los tratamientos a los cuales no se están teniendo acceso y que también debemos de saber que esos medicamentos deben de tener una clave para tener el acceso, porque de lo contrario no se puede tampoco aprobar el medicamento porque estaría en una fase experimental. Entonces son diferentes cuestiones que a lo mejor las voluntades están presentes, ¿no? Pero sí como sentar y ponernos a trabajar en esa parte de qué podemos hacer tanto para enfermedades como en el caso de la hipermovilidad, en el caso de enfermedades como esclerosis múltiple, esclerodermia, artritis y todo lo que son enfermedades consideradas como raras, pero sí que los pacientes tengan el mejor pronóstico y el mejor acceso no solamente a una terapia de vanguardia, sino también a un tratamiento multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Ruth, ¿qué tan difícil ha sido para ti tener acceso a los medicamentos? Es que tu entorno familiar, afortunadamente está en este sector, pero ¿ha sido complicado aún así? En mi caso fue más complicado acercarme a especialistas que sepan del tema, porque los tratamientos como tal son paliativos, entonces son analgésicos, antiinflamatorios, que tienen varios efectos secundarios de los que me tengo que cuidar. Pero en mi caso es como el abordaje multidisciplinario que menciona el doctor, y creo que también es el caso de Isaac, el acercarnos a quien tiene que saber, o al menos así lo vemos nosotros, creo yo, a quien debería saber y no sabe. Entonces, te comparto, mi experiencia ha sido así. A lo que yo, bueno, me he vuelto activista por mi propio caso y porque conozco más, creo que no hay mejor testimonio que el que uno vive, ¿no? Entonces, yo es lo que digo, yo soy también profesional de la salud, soy técnico en urgencias médicas, entonces siempre visibilizar esta parte de todos tenemos que saber. Me refiero a que el doctor habla de una formación que es muy cierto. Hay un lema que dice, si escuchas galopar, piensa en caballos, ¿no? En las enfermedades raras tenemos este símbolo de una cebra, porque las cebras vienen de la misma familia del caballo, también pueden galopar, pero piensan siempre en lo más común, y es lo que nos mencionaba. Depende de la especialidad, pensamos en qué tan complicado puede ser, o por qué lado va esta enfermedad que puede ser la más común, pero no o das la con menos la cebra. común. No, ¿No? Exactamente, No das con la cebra. no nos ven, no piensan en nosotros hasta que es lo último. Entonces, sobre todo creo que va también de la mano el decir, ok, si no tengo un tratamiento, entonces te derivo con alguien que te pueda ayudar. Yo me he acercado a psicólogos, a psiquiatras, a diferentes especialistas para el dolor, para manejar este duelo, esta aceptación, porque no es nada fácil el querer hacer una cosa y que tu cuerpo no responda, ¿no? O de plano, como decía Isaac, el ir jugando y de pronto ya no podía yo patear tan fuerte el balón.
todos estos cambios que nadie nos avisa, porque también en mi caso cuando me diagnosticaron dijeron, tú vas a ir conociendo tu cuerpo y pues no te puedo decir qué va a pasar porque ya pasó una parte, pero pues como todos son diferentes, investiga. Ruth, no sé si te ha pasado, perdón, Trini. Ay, adelante. Que con el respeto a la profesión y que hoy estamos aquí muchos, yo he llegado con médicos a enseñarles de mi enfermedad. Justo. Sí, sí, sí. Y nos volvemos expertos, lo decía el doctor. Nos volvemos expertos porque alguien tiene que ser experto. Y si no es el médico que está del otro lado del escritorio, alguien tiene que llegar a hacerlo. O las mamás cuidadoras de hijos con diferentes tipos de discapacidades son las que nos enseñan, ¿no? Y me incluyo también porque no, es cierto, no podemos saber todo, pero tampoco está este impulso, o es lo que creo que también tratamos de hacer, decir, hey, también estamos acá. Y se pueden acercar, no es solamente de reuma pediátrica, o de genetista, o de paliativos, no. O sea, todos tienen mucho que ver. Justo ahorita detrás de ustedes veo a 9,997 personas hablando de estas 10,000 posibles enfermedades raras. Las veo aquí detrás de ustedes y sería fabuloso tenerlas en este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en este último bloque que les digo, no podemos irnos sin este detalle que me acaba de caer así como que el 20. ¿Cuándo es el Día de las Enfermedades Raras, Isaac? El 29 de febrero cada 4 años o el 28 de febrero. Sí, pero ¿por qué el 28 si es el 29? Claro, ¿no? Por lo raro de estos años, ¿no? En febrero, cada 4 años tiene un 29. Esto podría poner el ojo quizás en que se pueda ver una sinergia entre asociaciones, entre la autoridad federal y entre el profesional para poder comenzar a unir fuerzas y aclarar la situación de las enfermedades raras y que yo diría dejar de ser raras, porque no puede ser por el número, sino a mí lo identifico más por el no tener acceso, el no conocer. Aunque usted, doctor, veo que conoce perfecto, ¿no? Sí, pero mi formación es esa, ¿no? Creo que aquí los ojos no ven lo que la mente no sabe. Creo que lo relevante de que estemos aquí sentados es que hagamos visible cada uno de sus casos para que entonces la población y sobre todo el cuerpo médico, desde primer semestre de estudiantes de medicina hasta médicos ya titulados, tengan la capacitación y tengan el conocimiento de estas enfermedades. Algo tan sencillo como reumatología pediátrica, cuando yo llegué no se diagnosticaba. Después de 9 años, te puedo decir que los diagnósticos han incrementado muchísimo. ¿Por qué? Porque es parte de ese conocimiento que se va dando a cada uno de los médicos. Yo creo que aquí lo bonito de esta mesa es que nos vayamos con ese compromiso a lo mejor de que podamos apoyarnos mutuamente, tanto ustedes brindar su conocimiento a los médicos, porque la experiencia es lo que los ha hecho, la experiencia y ¿no? el conocimiento no solamente es del médico hacia el paciente, sino también del paciente al médico, porque también nos enfrentamos a rehabilitación que a veces no saben cómo rehabilitarlos, porque piensan de que ponle todo el estrés y vamos a mejorar el músculo. No, acá se requiere una rehabilitación totalmente diferente. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que se puede hacer. Es más complicado a lo mejor hacerlo a nivel federal. Yo me llevo la tarea de platicarlo con las autoridades para ver de qué forma podemos interactuar y que las enfermedades raras no se vuelvan raras, o que por lo menos el estado de Jalisco las enfermedades raras sean visibles, ¿no? Pero sí creo que es importante que todos unamos lazos y que todos veamos el mejor pronóstico para cada uno de esos pacientes que están atrás, ¿no? Y que muchas veces no sabemos ni siquiera qué tienen ni cómo podemos ayudarlos. Más allá de la agenda que tenga la autoridad, ¿qué agenda pondrías, Ruth? ¿Cuál sería el 1, el 2, el 3 para empezar a trabajar? Primero, la capacitación a los diferentes profesionales de la salud en todos los niveles. Que no le tengamos miedo, porque no sabemos cuándo nos podemos enfrentar a esto. Que como profesional de la salud tengamos contacto y además digamos, ok, puede que yo también participe aquí, no solo le toca a 1, a 2 y a 3, ¿no? También el hacer campañas de visibilización que nos den voz a nosotros, a nuestra familia, porque de verdad el área científica nos ha enriquecido también como pacientes, como familia, pero no lo es todo. Y cada caso dentro de las enfermedades raras es muy diferente.
Por eso es que se habla de la cebra, porque cada cebra tiene sus líneas en particular, como nuestras huellas digitales, todas son distintas. Entonces, aún siendo una misma especie, aún teniendo un mismo diagnóstico, somos todos distintos. Entonces, creo que sería la capacitación, el perder el miedo, el perder ese ego de decir, un paciente a mí no me va a venir a enseñar. Pues quién se cree, ¿no? Solamente el diagnóstico es lo que te ha enseñado. Exactamente. O sea, cuando un paciente llega y platica qué siente, es como puedes tú descubrir qué está pasando. Exacto. No hay otra. Y decir, o en mi caso personal, yo nunca he dicho eso a un doctor por yo creerme más que el doctor. Exacto. Nunca. Quiero a recalcar esta parte, Trini. Porque a veces los doctores piensan, ¿cómo que él me va a venir? No es que venga a enseñarle, es que tengo 15 años con una enfermedad que me he echado bibliografía tras bibliografía tras bibliografía, cuestiones alternativas en su momento. Sí. Que de repente dije, no, creo que por donde vamos estaba bien. Y que lo decimos para invitarlos, para hacer algo multifactorial, la atención factorial. Sí, Trini. Y Isaac, ¿y a qué le llevaría todo esto? Después, ¿qué es lo que quisieras ver al final? En lo personal, yo dejaría en la mesa no volver a recibir una llamada de esas. Te soy muy sincero. No volver a recibir una llamada de, oye, ¿sabes qué? Tal de la asociación falleció. Y eso es muy posible. Ojalá, aquí lo dejamos, ojalá Jalisco, si no se puede a nivel federal, tal vez a nivel estatal, podamos buscar las formas para poder facilitar el derecho a la salud y el derecho a la vida. Perdóname si soy insensible, pero cuando yo lo escucho, doctor, que hay enfermedades que no tienen vuelta de hoja. Así es. Tenemos que hablar de la muerte. Sí, claro. Sí, es que lamentablemente yo siempre he dicho que ningún paciente tiene el 100% de posibilidades de responder a un tratamiento. Todos tenemos 90% de posibilidades de responder, 10% de no responder. Todos. O sea, porque hay tratamientos que tu cuerpo no responde igual que el mío, ¿no? Entonces, es como un volado y hay a quien le va a ir súper bien. Siempre va a haber pacientes que lamentablemente pierdan la batalla en este camino. Pero lo importante aquí creo que es que sea la menor cantidad y que si se pierde la batalla, se pierda con calidad. ¿Sí? No que tengamos una pérdida de batalla sin calidad. Aquí yo creo que lo que es principal es la calidad de vida y el buen acompañamiento de su problema crónico considerado como enfermedad rara. La calidad de vida, rápido. Por ejemplo, yo vivo con mi mamá y mi papá hasta hace 3 meses. Mi papá falleció y nos quedamos mi mamá y yo. Yo soy una persona de 1,80 de estatura, de más de 80 kilos, que se traslada en silla de ruedas. ¿Cómo levantar a alguien que mide 1,55, mi mamá, de casi 65 años, a alguien de 1,80? Si Isaac o los pacientes, porque son pediátricos, van creciendo, los papás se van haciendo más grande. Aquí es visibilizar algo directo. Mi mamá sería la mayor beneficiada tal vez porque Isaac pueda recibir ese medicamento. Déjame decirles, Ampliamos. a nivel mundial, con eso de la pandemia, se puso sobre la mesa las políticas públicas, la política de los cuidados. Y son las mujeres las que están en los cuidados una y otra vez. Es pesadísimo. Es pesadísimo. Y no se visibiliza Es que lo está lo diciendo suficiente. Isaac. Apenas yo tengo el gusto, y creo que Isaac también, de conocer a mujeres que han afrontado literalmente al mundo por defender a sus hijos, por exigir lo mínimo. El derecho a la salud es un derecho universal, Trini, y no lo reciben. Entonces, no se visibiliza que no pueden tener probablemente un trabajo igual que muchas otras personas, porque puede que tengan pacientes en casa de 24 horas que necesitan cuidados todo el tiempo, que son totalmente dependientes. Que no pueden salir a trabajar. Perdón. Que no pueden salir a trabajar, que además necesitan ir a cantidad infinita de terapias, de desarrollo, consultas aquí, del otro lado, y más para allá, y no se dan apoyos. Y todavía las enfermedades raras, al igual que la discapacidad, genera una separación del núcleo familiar, porque es un proceso muy complicado, Trini. Y así como hay la mayoría... responsabilidad, y hay personas que no pueden con esa responsabilidad y se hacen a un lado. Aquí el tema es, cuando habla, doctor, de multidisciplinario, ¿también para los y las cuidadoras? Sí, tiene que entrar todo, porque aquí es un acompañamiento, porque es una pérdida de muchas cuestiones, ¿no? No es lo mismo la visión que tiene la mamá de Isaac cuando empezó, a cómo lo ve que se va minando, y también cómo estabas tú y
entraba en shock toda la familia. Entonces, sí es un acompañamiento tanto por parte de psicología, psiquiatría y todo el equipo que esté ahí presente para poder afrontar los cambios que está teniendo él en su cuerpo, ella en su cuerpo, y de qué forma vamos a ir avanzando en conjunto. Una crisis, ¿cómo la afrontas? Una caída. ¿Cómo Una le haces? Caída yo solo, saliendo de mi casa, estaba tratando de llegar, trasladarme cuando podía, hace 2 años, y caí. Y mi mamá, para levantar mi cuerpo, porque mis rodillas, mejor no lo digo cómo quedaron mis rodillas, mi cuerpo estaba sobre mis rodillas. Y mi mamá no podía levantarme. Eso es una crisis en Isaac, o un accidente en la regadera, o situaciones de ese tipo. ¿Y tú cómo sales de ahí? Poco a poco. Porque físicamente se resuelve Sí. en 15, 20, 1 hora. No sé en cuánto tiempo hayas resuelto, pero... Yo, Trini, soy psicólogo y me gusta mucho una teoría que es el sentido de la vida. Hasta esas caídas pueden tener un sentido. Hasta el sufrimiento puede tener un sentido. Yo le dije a mi papá, tuve la oportunidad de despedirme, le dije, papá, tú tranquilo, entre mis hermanos y yo vamos a sacar adelante como a mi mamá, como yo voy a sacar adelante mi salud. La pérdida de mi papá yo la veo como crecimiento personal, crecimiento profesional. ¿Es fácil? No, van 3 meses, ahí vamos, no te lo niego, ahí vamos. Pero ciertamente, si llega a pasarle algo a mí, mi mamá, no sé qué pasaría. Llega a pasarle algo a mi mamá, ¿qué pasaría con mis cuidados? Porque yo necesito un asistente personal, que es otro derecho, que es otro tema y que tal vez más adelante lo podamos platicar. En tu caso, Ruth, ¿con qué quisieras despedirte? Híjole, pues que cada crisis en mi caso es muy diferente, depende si es de dolor, si es de ansiedad, si es de pánico, si es de fatiga. Yo creo que con el apoyo y el amor de mi familia, de mi hermana, de mis papás, su comprensión, su empatía, mi preparación en cuanto a informarme qué hacer en esas crisis y reposo. Y aislarme siempre, porque no sé cómo compartir estos momentos, ¿no? Pero, híjole, para terminar, yo creo que reitero esta importancia de capacitarnos en general a profesionales de la salud de todos los ámbitos, y que como pacientes se acerquen a nosotros, que nos pregunten, porque el día de mañana, así como le pasó a Isaac, a cierta edad puede pasar esto a su familia, que créeme que no lo deseamos. ¿Has sufrido discriminación laboral? ¿Sí o no? Sí. Doctor, Vega, se lleva un paquetote tremendo, una chamba, y le deseo toda la suerte del mundo, y yo espero que el próximo 29 de febrero, si es que hay, que no sé si nos toca o no nos toca el año que entra, pero o 28 de febrero nos podamos ver en una mesa de trabajo que seguramente será muy interesante. Doctor Gabriel Vega, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Trini. Pues sí, es todo un paquete. El acceso a lo que es salud y el privilegio siempre va a estar ahí presente. Las instituciones, Claro. sobre todo el Hospital Soquipan, está ahí presente. Y gracias. Gracias, Ruth, Isaac, Gracias. gracias. A usted, Gusto. muchísimas gracias por Bonito habernos día. acompañado. Que tenga un excelente día.